tenemos coraje de empezar. A cada día agrego más un libro que dice que no sé más lo que hacer. Al final se va a la mesa. Yo he asistido en Brasil a una defensa de tesis de doctorado en la Universidad Federal, y cuando el doctorando perante la barra fue poner su tesis sobre la mesa, era tan gruesa, porque ahora el conocimiento es por cantidad, era tan gruesa que cuando él se bajó para levantarla, su silla se viraba, casi se cayó. Entonces el profesor orientador llegó por el otro lado y hicieron un hecho de esfuerzo conjunto. Era una cosa así increíble. Entonces a mí me parece, uno pega un libro como A los pies del maestro, que tiene 64 párrafos. Es verdad que tiene mucho más que cualquier cantidad. Pero he tenido una experiencia en mi vida que fue a lo mejor el primer libro de teosofía que creo haber leído sin lo saber. Porque después leí el Vita ya por una elección mía, pero cuando tenía 13 años lo tomé, este librito de dentro de los libros de mi mamá, que tenía en la casa, no sabía lo que era, por supuesto. Entonces me encantó y nunca me imaginé que a los 40 años de edad iba yo a hacer una nueva traducción al portugués, porque ya en Brasil se olvidaban como 5 frases, porque la voz no era la nuestra editora, sino las comerciales. Ya lo imprimían sin revisión y como se pasaban de una a la otra sin revisión, se fueron perdiendo partes y trozos ahí que ya no tenía la conclusión del párrafo 12, partes del 15, era una cosa así. Entonces, como yo compré un ejemplar en inglés y lo meditaba en inglés a todos los días, desde 1980 que tengo esa obsesión, lo saco una frase y ya llevo. A los pies del maestro. A los pies del maestro. Si me fuera a una isla ahí en el Pacífico por completo deserta, podría llevar solo uno, llevaba este. Porque no he encontrado en mi vida que he leído alguna cosa, ningún libro que sea mejor representante de la intersección de lo simple y lo profundo. Podemos encontrar libros más profundos, quizá las cartas de los maestros, quizá la doctrina secreta, ahí hay una profundidad para la vida. Quizá podemos encontrar libros más sencillos, más simples, como hay en toda la literatura del mundo, pero que sea sencillo y tenga la profundidad que tiene ahí, no he encontrado, es una intersección rarísima. Y cualquier chico es capaz de comprenderlo, vivirlo, es un desafío a muchas vidas. Y yo conocía mucho a
Yo estoy ahora en la sección, es cosa de cumpleaños, en la sección. Pero tenía, no sé si han conocido a Murilo Márquez, que era un cura de la Iglesia Católica Liberal en Porto Alegre. Él al final de su vida estaba todo entrebado, no salía más de la cama, tenía no sé qué deficiencia ahí que ya estaba por los huesos y por todo, y ya no tenía dolor, pero no tenía casi movimiento. Y él me decía siempre, yo he recibido herencia de casi todos sus materiales de la iglesia entonces yo parezco así, tu papá no sé si lo encanta, pero verdad que estoy siempre maltrapillo porque ahí estoy con los trapos que han sobrado de la material de uno y de otro y no me consigo cambiar con el nuevo. Y tu papá me mira muy raro como un cancelero. Cosas muy viejas para la iglesia, pero verdad que para mí tiene un significado, cada parte tiene el cáliz es de uno que se fue, y la estola es de otro, y los anillos están quebrados. Y ahí, ¿por qué eso? Eso tiene 3 generaciones en la iglesia. Ahí, y entonces, era un magnetismo. Él me decía, ya no tengo movimiento físico, pero estoy hoy más activo en el astral, nunca he hecho trabajo en mi vida. Yo creo que él había dado algún paso, a lo mejor como auxiliar invisible, que tenía la lembranza de su trabajo nocturno. Es una inspiración para nosotros que hemos tenido miembros ancestrales que nos han dejado esa misión por la sociedad, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hablando ahí de la escuela de misterio y me voy. Entonces, voy a pedir excusas por esos desvíos. A ver, y él decía que, él decía lo mismo, por él lo aprendí eso. Si no tuviera más nada que viniera a los pies del maestro, que ahí está todo. Todo lo que tenemos nosotros que hacer. Y después quizá vamos a llegar a otras iniciaciones, pero si no llenamos en nuestra vida aquel, es porque ahí empezamos. Y parece sencillo, pero no es. Y lo dije no porque la sociedad teosófica tiene una filosofía muy compleja. Bueno, ahí tenemos el mingaocino, la papilla teosófica, que a los días del maestro para mí, si no comprendía aquello, ahí va a ser difícil. ¿A dónde nos quedamos? Pero es interesante. Las estructuras de gobierno en las escuelas de misterio de la antigüedad. Eso es una estructura que se ha creado por los antiguos hierofantes. Lo sabían que un hombre simple tiene mucha capacidad en su esfera local, pero no tiene a veces abstracción para comprender las necesidades generales, a veces integradas, no solo de una nación, sino cómo coordinar una federación teosófica interamericana que muchos años ha estado acá sellada en Argentina. ¿Cómo coordinar cómo coordinar una sociedad teosófica internacional
Yo me voy a veces a guiar y me quedo así, mira qué distintas culturas que están ahí, como este señor que fue la causa de la ruptura entre el derecho humano y la Orden del Oriente en la masonería, que ahora está con Zenit en allá, tiene representante a la señora Radha Burnier, por sucesión de las escuelas de misterio, en la masonería y la Rosacruz los más llegados sobrevivientes de estas persecuciones milenarias, por supuesto principalmente por la Santa Inquisición, así llamada santa, no miro mucha santidad en la Inquisición, no sé cómo lo ven ustedes. A lo mejor matar en nombre de Dios a mí me parece la mayor contradicción imaginaria, pero esto así pasó la historia, y por eso las escuelas de misterio tenían votos de sigilo, se dice, De silencio. porque se revelaba uno, lo ponía en tortura para revelar el nombre de los otros y después matar a todos. Porque por algún motivo que es difícil de comprender, sino por una idea muy fundamentalista, que está relacionada a la inseguridad humana. Hay que tener compasión con los fundamentalistas también, porque ellos se agarran con uñas de diente a una expresión de la verdad y lo toman todas las otras como el diablo. El problema es que lo toma uno al diablo del otro. Entonces, como decía Ravi Ravindra, una cosa es certidumbre, que tenga la religión que uno tenga, él no es mayoría, porque se suman las grandes, por ejemplo, las 4 mayores religiones del mundo, y lo digo por censo estadístico, porque otra manera sería subjetiva decir que es más grande o no. ¿Está bien? Entonces, por número de seguidores, tenemos el budismo y el cristianismo más o menos con un empate técnico ahí, porque eso hay maneras de contar. Si se incluye la China o no, y ahí la diferencia es brutal, porque los chinos son 1.3 billones o 1.000 billones de personas. Entonces uno decir no hay budismo en la China porque el Estado es materialista y comunista, es una cuenta muy favorable para los cristianos, porque ahí ya, entonces el cristianismo es el más grande. Pero verdad que eso es falso. Está el budismo desarrollado en la China con el apoyo o sin él del gobierno. Hasta en Tíbet, con toda persecución, prosigue. Ahora vamos a decir que no hay budismo en Tíbet porque ahora es chino. Eso sería una contradicción. Entonces vamos a decir que el budismo y cristianismo están por medio de 1.8 mil millones de seguidores. Después sí, la que más crece, que es el islamismo, tal vez ya con 1.4, 1.3 mil millones, y después el hinduismo como 1.2 o 1.3. Y ahí ustedes ya tienen más que 6 mil millones de seguidores, que es la gran mayoría. Por eso esas 4
son las mayores religiones del mundo. Y por eso yo puedo decir con certidumbre que este librito, la Bhagavad Gita, por supuesto, si no es el más leído, como lo creo, ha de ser uno de los 4 más leídos, porque aún tenemos que comprender que eso tiene 5.000 años, entonces no son solo los lectores actuales. Y aún cuando lo tenía la prensa, ellos lo recitaban porque estaba con reglas de eufonía, como una música, como un mantra. Entonces quiere decir que es anterior al mismo budismo y todo más. Por lógica, debe ser el más leído del mundo. Excusa. Entonces yo creo que si no fuera solamente por la cultura, tenemos toda la obligación de leer una vez a la Bhagavad Gita. Que sea una vez en la vida. Pero a mí me encanta mucho. Y entonces, ellos no han dejado esta tradición, que allá nunca sufrió una persecución como ha sufrido en Occidente, a donde la fe y la razón se han divorciado. La filosofía oriental nunca ha encontrado esta contradicción, que la fe llega a la religión y que la razón está por la filosofía o la ciencia. Y como si no hay como tener un camino. Y por eso las escuelas de misterio han sobrevivido a persecuciones, como no hay problema en la tradición oriental. Mira que yo estoy en decadencia. Como me cambié de saco, ahora estoy sin la vamos a usar la tarde, entonces la película ahí a menos que alguien se va a mi habitación y el saco está por la silla. Ajá. Pero no lo invierta, que va a caer todo en los bolsillos. ¿Y el tubito ese? Mejor traer todo el saco. Bueno. El 22, por favor. Ah, bueno. Y ahí es que la tradición antigua en India nunca sufrió esta descontinuidad. Y las tradiciones de los misterios que vienen de Egipto, que vienen del Moisés, por los misterios judaicos. Hay un pasaje, si me acuerdo bien, Actos 7:22, que dice que Moisés era conocedor de toda la ciencia de los egipcios y grandioso, poderoso en sus palabras y obras. Y uno conoce que esas son las palabras de poder, los mantras, si lo quieren, que despertaban los chakras y eso, que están conectados con las palabras secretas de las tradiciones rituales de los misterios. Y la palabra perdida y todo eso, ¿verdad? ¿En qué parte decía? Actos de los, creo, Actos de los Apóstoles, al capítulo 7, versículo 22, la habitación que tengo. Entonces, que estamos ahí con una prueba, ahí llega el saco de la sabiduría. Gracias. Ellos llaman, ¿tú sabes que en portugués se llama terno? ¿Sabías? Terno. Sí. El terno es cuando no es solo el saco, sino el saco y el pantalón. Es un vestido solo, es llamado en portugués terno.
Ahí. Pero entonces dicen que el mío es eterno. A ver. Es que había perdido algunos pendrives, porque son muy pequeños. Ahí los puso todos juntos en una estructura mayor que no se pierde. Ahora hay que hacer la selección, vamos a intentar acá. Y yo utilizo como una prueba. Eso es mi trabajo de conclusión, mi disertación de conclusión en historia de la antigüedad clásica en la Universidad de Porto Alegre, la Universidad Federal del Rio Grande del Sur. Pero es ahí de bacharelado, no es de mestrado. Y lo incluí en este librito porque isolado se queda tal vez muy académico, pero comentado dentro de un libro mayor, lo puse como las orígenes de la astrología, pero una manera de conectar la astrología con la teosofía para ver los misterios del occidente, porque han venido de Egipto y Persia, ¿no? La Caldea. Ahí son las orígenes de la astrología occidental. Alguna vez se ha percibido que los reyes magos eran persas y han descubierto al nacimiento del Cristo o de Jesús, como sería más correcto, por una estrella. Entonces, por eso el sindicato de astrólogos de Río de Janeiro que tenemos allá en Brasil, reconocido por el Ministerio del Trabajo, yo soy presidente del Ministerio del Sindicato de Brasilia, pero el grande es el de Río, más antiguo y todo. Y por antigüedad consiguió el reconocimiento. Y bueno, que han conseguido a los vereadores de la ciudad de Río de Janeiro que se dedique el día 6 de enero como el día de los astrólogos. Ese es oficial en Brasil, no sé, es cosas raras que pasamos, porque el día de los Reyes Magos. A ver, y después como se quedó la iglesia contra la astrología es un problema que uno no comprende. ¿Verdad que hay una prohibición por las adivinaciones en el libro del Levítico? Pero a mí me parece que depende cómo uno utiliza, que puede ser usado, por supuesto, al mal, cualquier magia, ¿verdad? Entonces, no digo que no tenga importancia esta prohibición, pero hay que interpretarla y no tenerla así, ¿verdad? Entonces, cuando una religión empieza a excluir las otras, es que decía el doctor Ravindra que ninguna es mayoría, porque las dos mayores tienen como 1.8, ahí se le sacan los chinos, ahí queda el budismo en cuarto lugar, como con unos 500 o 600 millones. Pero aún está entre los cuatro. Pero a mí me parece muy artificial sacar los chinos. Ahí dejo a ustedes la contabilidad ahí de estos números. Pero el razonamiento que el doctor Ravindra ya ha venido acá en Argentina. Bueno, a mí me gusta mucho. Él fue invitado por Krishnamurti para ser rector de sus escuelas.
él conocía. Bueno, él tiene su propia línea, pero es un miembro de la Sociedad Teosófica en Canadá y se tornó como... No, es un especialista en los escritos, porque él conoce el sánscrito de memoria, cita la Bhagavad Gita y los Yoga Sutra y todo eso. Bueno, y él se tornó profesor titular ahí, catedrático de religión comparada en Dalhousie University del Canadá. Ahora ya creo que emérito, está jubilado. Y él decía eso cuando lo asistía en la escuela de sabiduría en India, tal vez 91 o cosas así. Él decía, ninguna religión es mayoría. Entonces, si creemos que los otros se van al infierno, siempre la mayoría se va al infierno y yo me voy a salvar. Es una manera muy así de mirar al ombligo de uno y querer salvarse a uno y los otros que se vayan. Pero si uno para pensar, eso es un absurdo. Si Dios existe y es amor, ¿cómo va a permitir que solo una fracción de sus hijos se va a salvar? Y la gran mayoría, porque está en otro, sea cualquiera, si tú eres un islámico, vas a llegar a la conclusión que entonces los otros se van al infierno. Pueden pensar así, voy a destruir las torres gemelas, pero que se salgan al infierno de cualquier forma, entonces matarlo ahora o después da en lo mismo. Entonces todo que es fundamentalismo da espacio a intolerancia, puede llegar al terrorismo. Y hay cristianos que lo han hecho con las cruzadas, que a verdad la misma cosa, tal vez algunos siglos atrás. Ahora tenemos por honor y supongo por misión demostrar la unidad de todas las religiones. Eso se prueba por el lado esotérico, como hemos leído acá de la carta del Mahachohan. Porque por supuesto los rituales siempre serán distintos, la lengua, la época, pero cuando llegamos por el esotérico, que son los misterios, ahí se puede dar prueba que era solamente una cosa. Y aquí voy a leer más una vez, porque él decía, esta carta del Mahachohan tenemos que tenerla en la memoria. Y acá está la síntesis para nuestro trabajo. Él dice, a ver, porque acá está otra estructura de los párrafos, entonces ya un tiempo. Me parece. Pero es muy luminoso, porque dice que si sacamos el peso muerto de aquellos 4 puntos, que son constante meditación. Esta vaca, ¿cómo se fue? ¿Qué cosa? Está con piernas, las letras están desarrollando piernas. Libradas, está la hoja de libradas de los lazos que las encerraban, del peso muerto, de las interpretaciones dogmáticas, que ahí ya está el gran problema de proponer una unidad teórica, porque ya no hay rigidez. De los nombres personales, del antropomorfismo y de los sacerdotes asalariados, que es un problema ya sindical. Las doctrinas fundamentales de todas las religiones se mostrarán idénticas en su sentido esotérico. No, el exotérico no conseguimos. Teníamos que hacer aquella máquina de afeitarse que sacaba un bife de la cara
hasta que todo se quedara igual. Pero no es esto el objetivo del trabajo de humanización pseudo-universal de la sabiduría, sino nutrir la diferencia. Porque ahí está que tenemos un sonido más viejo. Ayer teníamos Miguel Julio con la guitarra y el sonido incaico, acá, ¿verdad? En Nueva Era con PVC, pero todavía incaico. Y esto enriquece el arte. Vamos a tener más sonido combinado en armonía que crea una multiplicidad más rica e infinita de posibilidades creativas. Ahora, si vamos a encerrar solo en un libro que sea la doctrina secreta, es fundamentalismo teosófico. Hay este Back to Blavatsky Movement en la Inglaterra que produce efectos buenos, que voy a decir. Y en la India esta tentación no existe. Y lo saben por qué. Porque ellos saben muy bien que todos los textos que la señora Blavatsky los cita en la doctrina secreta eran de ellos antes de estar en manos de señora Blavatsky. Entonces, que en la India la Sanatana Dharma es teosofía de 5.000, 10.000 años, quizás más. No hay esa cosa que la teosofía ha empezado en 1875. No hay, la teosofía está por todo en la tradición hindú. Entonces eso no tiene este apego a que hay solo una fórmula correcta. Por eso se amplía la dimensión de percepción de uno hasta que el budismo fue incluido. Y una de las críticas que algunos hacen es que la Sanatana Dharma, que es el hinduismo, el nombre de ellos, la verdad eterna, la religión eterna, literalmente, asimiló el hinduismo, el budismo, al hinduismo, que tiene 6 escuelas clásicas, ¿no es? El Nyaya, el Mimamsa, Purva-Mimamsa, el llamado también Vedanta, el Yoga, el Sankhya y el Vaisheshika. Y le dije ahora que el budismo es como el séptimo darshan. Drish quiere decir ver. Darshana es la derivación como punto de vista. Entonces no está en conflicto. Uno es atomista, como se diría materialista. Otro es como monista, como el Vedanta, que es el Purva-Mimamsa. Otro es ritualista, como el Mimamsa. No hay conflicto entre el ritual, la filosofía. Es verdad que son puntos de vista distintos, pero no están en la tradición hindú en conflicto. Acá los ceremonialistas se van allá, los blavatsquianos se van allá, a no sé qué más vamos a poner como krishnamurtianos de nuestro punto, porque es la pequeñez del sentido, de la percepción occidental, que estamos por separar la ciencia de la religión y de la filosofía. Y con el segundo objetivo de la sociedad es el contrario, y el segundo está a servicio del primero. Por supuesto que estamos estudiando religión comparada y no solo una. Tenemos el ramo en Brasil que estudia solo budismo, pero cosa rara, entonces ya no es más esencialmente teosófico, aún que el budismo está ahí mencionado por el Mahachohan, tal vez como muy auténtico. Pero si nos quedamos a estudiar solo por una línea,
Ahí cae la fraternidad. Entonces nos quedamos en contradicción con el segundo objetivo, que es para servicio del primero, no para hacer una cosa aislada. Así me percibo. Entonces estoy muy errado. Entonces voy a mostrar a ustedes cómo las tradiciones del misterio del Oriente y del Occidente. Ese es de Geoffrey Hodgson. Yo soy un plagiador asumido, por lo menos lo pongo la fuente de la cita. Pero ahora tenemos el verdadero, que María Laura nos daba una entrevista. Qué maravilla, ¿eh? Pero vamos a buscar abajo. Más abajo. Ahí, a ver, mis imágenes, ven que llegar a ver. Acá tenemos la Alejandría, es una cosa maravillosa. ¿Cómo la puse? Siempre acá lo tenemos más. Ahí. Lleva el guante del maestro Madre que lo sacaran por los espejos. Es solo Brasil que lo hace. Y aún hay argumentos que no ha sacado la foto. Sacó la foto del armario, del estante, como se dice. ¿Sí? No, y ahí, bueno, no voy a decir nada. Acá tenemos el librito. El micro, Mísera, ¿dónde está? El que queremos ser por la paz de la vida. A ver, acá está. Por favor. Eso fue un marco, mi primer y único PowerPoint. Y no soy muy tecnológico, lo han percibido. Entonces, si hay uno, ya voy a acrescentar esta toda, ¿verdad? Y más abajo, la verdad que esto creo que no está ahí, pero vamos a tomar más un poco, creo que está arriba, del líder, ahí. Acá tenemos las estructuras de los ceremoniales de la escuela de misterio. Intentar despertar por maneras rituales, por sonidos, colores, mantra y todo eso, los chakras que se encuentran siempre en la raíz del cruzamiento de las tres energías, que son llamadas Adán, Eva y el Sushumna es el árbol de la vida donde está enroscada la serpiente. Son símbolos del Génesis. Eso viene de los misterios judaicos. Y si se come del árbol de la vida antes de estar pronto, al revés de producir iluminación, se crea un esclavo. Al revés de crear alas para el ángel, se crea una cauda para el demonio. La energía es al revés de subir. Por eso que en Génesis hay mención de un ocultismo, un conocimiento que era prohibido, pero era prohibido para proteger a una alma muy simple que no tenía una condición de manipular estas energías. Entonces eso está muy claro. A cada grado se estimula una diferente parte, por primero la femenina, después la masculina y después la neutra. Porque como está bien descrito por Geoffrey Hodgson, es que hay que tener este matrimonio perfecto dentro de nosotros, del cual es externo, creo que es un entrenamiento. Porque si no casamos a Adán y Eva dentro de nosotros,
no conseguimos hacer la succión, porque estas dos energías pránicas son canales paralelos que hacen como una succión cuando se eleva para llamar al neutro, que ahí la Kundalini viene. No estamos acá. Por eso la castidad viene antes de manipular esas cosas. Y las escuelas de misterio tenían grados y al final uno dedicaba todo su cuerpo como un canal vivo de energía. Bueno, eso supongo ustedes lo conocen. Hércules ya mata a las dos serpientes cuando estaba en verso, se dice, como un niño. Un símbolo que era abominado eso. Así como Sansón, que tenía él lo que no tiene. No soy aún, mira, él tenía una cabellera que simbolizaba la energía por el último chakra. Cuando se enamoró de la lila, ¿qué pasó con la energía? La se fue todo. Y a él se quedó ciego porque perdió la clarividencia y flaco, porque el poder no estaba más con él. Cuando se recupera, destruye el templo. Toda que es una manera de destruir las obras malas que había hecho. Todo es muy simbólico. ¿Podemos volver entonces? Acá. Ahora vamos a tener que salir de este acá para mostrar yo que ahora me acordé que no está en ese. Acá es bueno mirar, porque uno no se acuerda que teosofía práctica de Gister del siglo XVI, quiere decir mucho antes de tenermos la teosofía como sociedad teosófica, que fue 1875. El señor Gister, que era un Rosacruz, lo ponía en el siglo XVI o a lo peor XVII. No me acuerdo en Ratisbona, fue perseguido como que era de origen germánica, ha tenido que vivir, creo, en Holanda, que allí lo aceptaron, porque él tenía la conexión aquí, que ustedes leer, ¿no es? Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Acá están los 4 elementos. Está toda la astrología a disposición de ustedes. Los 7 chakras, los 7 planetas sagrados, las tradiciones ocultas antiguas, naciendo del cruzamiento de las 3 energías, poniendo los chakras en la orden característica. ¿Verdad que tenemos un corazón de sol? El sol es el regente de Leo, y Leo es el regente del corazón en la astrología. Y dicen que cuando un hombre llega a la perfección entre los griegos, él se torna una estrella, o sea, un sol, un nuevo sistema solar. Quiere decir, somos un microcosmos. Y si quiere, un microdistrito del globo solar. ¿Verdad? Todo el universo está estructurado por reflejo. Entonces hay solamente espejos, nada más. Y si lo encontramos, la armonía de las esferas, como decía Platón, en nosotros nos iluminamos. Pero está ahí en potencia. Que yo soy un sistema solar en formación como usted. Ya decía Isis que en su universo no habría mosquito. O sea, ya está planeando para el día, conocen Isis recién, ella ya ha creado un universo sin mosquito. Ahí es que la correspondencia de eso
por la tradición occidental, existía antes de la teosofía. Y todos los presidentes de la sociedad teosófica internacional fueron grado 33 de la masonería. ¿Ese será por acaso? Vamos a volver, por favor. Entonces, ahora tenemos que salir arriba y encontrar una cosa que se llama los misterios. Ahí, creo que está en la letra T, de tradición. Tradición de misterio. Eso fue otra plática que presenté. Entonces, mira acá, por ejemplo, las serpientes en Egipto. Si eso no es el báculo de Robí, ¿verdad? ¿De dónde ha venido eso en la tradición cristiana? Viene de Egipto. Está ahí, incluso Levítico lo explica las 3 voltas y media como la Kundalini en el sacro. Y acá la versión clásica de las 2 energías, estamos con los dioses. Nehespi, Seket y Huachi. Son variaciones, pero la verdad que simbolizan los canales y el neutro al centro. Que estábamos explicando antes, que en la Biblia llamamos de Adán, Eva y el Adán. Son los 3. Podemos, el árbol de la vida, ahí entra toda la cuestión de la Cábala, porque lo que está más próximo de la tradición oriental por el cristianismo, es verdad que es el lado esotérico del judaísmo que lo generó. Y por eso la señora Blavatsky lo toma la Cábala como camino para llevar la filosofía oriental en la doctrina secreta a la comprensión occidental. Entonces, ella utiliza mucho la Cábala para hacer la correspondencia. Pero, si podemos mirar a acá, Museo y Kundalini, podremos ver la correspondencia entre el sistema occidental de misterio, que es el símbolo de las serpientes de Esculapio, porque Esculapio era el dios de la medicina. Entonces en Occidente hasta hoy los médicos utilizan este símbolo y en general ni siquiera saben que venía de una escuela de misterio y que el juramento de Hipócrates era justamente de una tradición sacerdotal de no usar la medicina sino como un sacerdocio. Eso fue algún tiempo atrás. Y acá tenemos la tradición tántrica oriental y el yoga. Eso lo utilicé en la universidad. Uno pone una tradición a un lado y la otra al otro, y se revela a la mirada. Y yo he hecho un poco más como un chiquito así que ha hecho los colores, brincado con los papeles y papelones y recortes. Se puede salir y ver el otro. En mi tesis yo he puesto la superposición. Y ahí está, uno arriba del otro. Es más que obvia la correspondencia. Y somos un microcosmo con todos este planeta.
en desarrollo en nosotros. ¿Verdad que la influencia astrológica se da por los chakras? Que vienen del astral al físico. Los chakras lo que son portales energéticos del plano astral por el doble etérico hasta los 7 puntos de los plexos nerviosos y la glándula correspondiente, ¿verdad? Hay 7 glándulas endócrinas y 7 chakras y está todo ahí, somos un microcosmo. Entonces dice que el alma, yo había mencionado, tiene un lado doble, como si fuera individual y fuera universal, y un movimiento de sístole y diástole, instantánea, que uno es todo y uno es parte, uno es todo y uno es parte. Y a él debe corresponder nuestro corazón, que es el punto medio de nosotros, ¿verdad? El centro del espíritu. Estamos desarrollando en el físico un sol, un sistema solar en miniatura. Entonces, todas las veces que una ley de la naturaleza es reflejada, tenemos ahí la medicina, porque al respetar la ley se reconstituye la salud. ¿No es verdad? Y así que cuando una miniatura que es un microdistrito también refleja al nivel político a su proporción, un pequeño universo en armonía. Si lo reflejamos con las condiciones de fraternidad, que sea armonía entre las partes. Por eso los maestros lo insisten, que sin fraternidad no hay trabajo espiritual. Porque sin armonía entre las partes no se consigue reflejar la divinidad. Y ellos lo sacan la energía, porque si no la energía de su bendición va a destruir al revés de construir. Entonces ellos prefieren sacar la energía. Entonces cuando no hay armonía nos quedamos secos, sin inspiración. Pero es solo crear las condiciones favorables y ya la bendición de los maestros está entre nosotros. Porque tenemos la clave. Si sabemos utilizar lo que nos han dado, que es divino. Bueno, entonces es solo un recuerdo de todas esas cositas. Y ahora me ha enseñado mi maestro Ernesto que no necesito más de física. Soy acá un aprendiz de todo eso. Y, por supuesto, que entonces el sigilo, la jerarquía, la idea cíclica de la reencarnación, ela entra en Occidente a través de las escuelas de misterio. Vas a ver que cuando se procura el origen, se va a llegar a 2 puntos. O a los misterios órficos o a Platón. Pero Platón creó una escuela propia en 3 grados que nos llevaba Luis a regalar, recuerdo, acústicoi, físicoi, matemáticoi. Y también que él era iniciado en los misterios egipcios y otros de todo el mar Mediterráneo. Entonces lo llama, hay pasajes de Levítico sobre la condición del maestro griego, eso conectado con la origen de la masonería occidental. Es muy interesante
si uno se lee a la pequeña historia de la Masonería, él muestra como al origen era por Pitágoras que llegó esto. Porque él estudió los misterios egipcios, los misterios caldaicos, visitó toda la zona mediterránea. Y lo he creado una síntesis en su escuela, y la escuela pitagórica, la verdad que es el origen de la teosofía occidental. Porque Platón era un neopitagórico. Y ahí hay un viaje, una línea de sucesión hasta hoy. Entonces, estamos diciendo que las estructuras de gobierno en las escuelas de misterio son uno de estos recuerdos ancestrales de que habían otras formas de gobierno entre los antiguos que son superiores a la democracia actual que la política tomó, por lo menos en la vida occidental, como muy afastada del reflejo de los microdistritos que deberíamos tener. La sociedad teosófica ha mantenido por lo menos el nombre de rama, que es como una sección, no sé cómo se dice, un branch, un gallo, ¿cómo se dice? Branch, rama. Es como un gran árbol. Entonces las raíces son los maestros que son invisibles, están por abajo, ocultos. Pero el tronco es quizá hallar y en sociedad internacional, cada sección es como un branch. La rama. Bueno, las ramas ya son las logias. Debe haber una cosa entre uno y otro. No, el gajo. ¿No? Gajo. Ahí no encuentro la palabra en español. Hasta que cada uno de nosotros es una hojita. Si estamos conectados con el árbol, circula por nosotros la savia de todo el árbol. El árbol es una unidad. Y cada miembro tiene su porción de savia proporcional a cuántos sus canales están abiertos o no tanto aún. Pero la posibilidad ahí está de conectarnos a la fuente. Y que no deberían las partes estar en conflicto entre sí. No hay nada más obvio, yo creo. Ellos tienen en India Ashvata, que le gusta mucho hablar el Dr. Taimi, que es un árbol sagrado que tiene sus raíces en el cielo y sus hojas en la tierra, que somos nosotros. Y que vamos subiendo por esta savia hasta el infinito. Entonces este símbolo está conectado con la idea de que un conjunto de hojas va a crear una rama. Un conjunto de ramas va a crear un gajo. Y ahí después el tronco. Y por último, la raíz y la trascendencia. Entonces, si conseguimos mantener esta proporcionalidad, esa descentralización, eso es el sistema que refleja la naturaleza en la política, ¿verdad? Entonces estamos construyendo de pequeños distritos en grandes, y no hay necesidad de hacer un voto de la hoja a la raíz, sino que a su propio nivel se crean pequeños universos o microdistritos que van creciendo hasta todo el árbol. Porque hay la idea, en Brasil por lo menos,
que si no es voto directo no es democrático. Pero el parlamentarismo está muy más cercano de este ideal do que el voto directo por 50 millones electoral que no conoce a quién está eligiendo. Y aun cuando tú tienes esta situación, tú puedes establecer criterios distintos de calificación. Entonces, por ejemplo, en el Estatuto de la Sociedad Católica en Brasil, para ser un representante de rama en el Consejo Regional, necesita solo 2 años de filiación a la Sociedad Católica. Pero para ser un miembro del Consejo Nacional, ahí ya tiene que tener 5 años. Para poder ser candidato a secretario general, tiene que tener 7 años. ¿Cómo? Acá. Pero ahí, porque se hace un triaje, una filtraje, para que las personas más experientes puedan tener más control de la situación, de que a veces si lo aceleramos mucho, en Brasil se dice que se puede quemar. Sí. Porque uno se queda enojado de los conflictos que hay en la sociedad. No puede aceptar que haya fuerzas de tinieblas actuando dentro de un cuerpo que debería ser divino. Entonces, hay que tener años de preparación. Por eso, para ingreso en la escuela esotérica hay que tener por lo menos 2 años de filiación. Hay reglas de proporcionalidad, porque uno a veces es un entusiasmo. Yo soy del tiempo que se usaba un anillo primero en el dedo de la mano derecha, para después 2 añitos en la mano para llegar a la otra. ¿Y por qué? Porque el joven cree que va a se casar solo con su amada. Pero hay un tiempo para las familias conocer una a la otra. Que no todos han pasado por una prueba de convivencia. Y a veces que ahí aparecen conflictos que al principio no estaban claros. Y 2 años es el tiempo medio de que Saturno toma una casa astrológica en Thanos. Porque como él da una vuelta en 29 años, si uno divide por 12, da como 2 años de fracción. Entonces, por supuesto que si tú te quedas en relación por 2 años con cualquier cosa, no es solo con la sociedad, es obvio que sea, tú vas a tener condición de ver el asunto de esta relación que sea por otro punto de vista. Porque a cada 2 años, el dios del tiempo, llamado Cronos, entre los griegos, y Saturno, entre los latinos, de donde viene Saturday, que es hoy, es una mudanza de énfasis en nuestra vida, porque cada casa astrológica representa la concretud de una área de actividad del espíritu encarnado. Es diferente de los 12 signos, que son abstractos para el temperamento. Las 12 casas son el reflejo del zodíaco en la Tierra a partir de la línea del horizonte, por tanto son ubicados en el punto que uno se encarnó. Y ahí que si tú esperas 2 años,
vas a tener otro punto de vista sobre el mismo asunto. Porque ya el Saturno te influencia por otra casa. Entonces vas a dar otra énfasis. Si un relacionamiento supera 2 años, o 2 años y algún mes, él da la prueba. Pero como los maestros les gusta tener más certidumbre, ellos quieren 3 casas, porque dan una trindad. ¿Ah? Y ahí llegamos a 7 años. Porque esta fracción son 6 más la fracción va a llegar multiplicada por 3 a los 7 años, como está en la carta 45 de la versión cronológica, o si quieren lo descubrí ayer, que es la 44 de la tercera edición no cronológica, que usted tiene ahí, por Vilma nos consiguió ayer. Elige el maestro Moya en febrero de 1882 y la sociedad estaba con 6 años y medio y que a noviembre iba a completar los 7 años de prueba del primer experimento, que los otros maestros lo concedieran. Esa es una carta que cualquier miembro de la sociedad que quiera realmente comprender lo que es la relación de la sociedad con los maestros, es un must. Tiene que leer y meditar mucho, porque ellos allí se dicen impedidos por la decisión de los otros maestros, que creo para proteger a los mismos, maestro M y KH, de ser por compasión involucrar en un cargo de la humanidad que ya no merecían porque eran maestros. Entonces la restricción fue de que ellos podían fundarla, pero sin utilizar sus poderes extraordinarios. Y al revés, al final, el maestro Moya dice, pero para mantener la conexión con nosotros, tendremos que tener un voto de compromiso con el sigilo de los maestros, desde el presidente hasta todo. Y ahí que, como él decía que eso no es posible ahora en otro siglo centenario, entonces que más 7 años se fundó la escuela esotérica. Al final de 1888, para la virada de 89, el otro ciclo está con esta otra conexión, porque el primer experimento no se mostró satisfactoria la conexión, él lo explica todo. Y algunos, yo me acuerdo cuando yo ingresé en la sociedad, tú sabes, que tenía 19 años. Ya había leído todo el Levite de la Niembeza y Blavatsky que había en portugués al tiempo. Era muy bien, porque empecé a leer con 15 y achaba raro, porque me parecía que por los textos la sociedad teosófica solo vivía en India. Hasta un día que, porque me quedé vegetariano por el yoga, iba a comprar arroz integral en una, creo que es el primer restaurante, ¿cómo se llama? Naturalista o Vegetariano. en verdad que era más radical, era Vegano. macrobiótico. De toda la América Latina ha sido fundado por un miembro de la sociedad teosófica de Porto Alegre. Entonces era muy antiguo eso, y aquí tenía una conexión con la Dama Dharma, y tenía un folleto, un cartaz, que estaba así, carcomido ya por las polillas de todo, casi no conseguía leer, por las extremidades estaban todas irregulares, a lo mejor que encontré a la mitad la dirección,
porque estamos por ciencias ocultas y letras apagadas. Para encontrar la sociedad teosófica en Brasil, que se quedaba en Porto Alegre a la calle Marechal, siempre hay un Marechal, un gran general, Marechal Floriano 72, Térreo Fundos. Fundos quiere decir que después hay una porteña ahí que se va después del ascensor para un canto que ya estaban olvidados, solo había la frecuencia de las cucarachas, que una vez llevaron a cerrar este restaurante hasta que hacer así entonces una reforma, porque ya las cucarachas tomaban. Pero se comía comida muy natural, y proteína. Así que he encontrado, yo me tomé un problema en la cola porque estaba por esperar para pagar ahí el arroz y me decían que esta cola no anda porque estaba uno hipnotizado con un cartaz amarillo lleno de polilla que indicaba la dirección de existe en Brasil. Es que hoy tenemos una TV a cable que nos lleva en nuestra revista, están también acá están ahí por la revista Sofía está a la calle, a la venta en cualquiera, entonces yo creo que Brasil tiene tal vez, a lo que lo sepa, los 25 países que he visitado. En términos de divulgación, por lo menos creo que es la mayor del mundo. Ahí está un brasileño. Porque está en la calle, por la revista, está en el cable, por la televisión, está en los sindicatos de la astrología y por todo, ¿no? Entonces hay mucha conexión. Pero aún eso no es solución porque no se creció tanto la sociedad a punto de yo pensaba, bueno, tenemos la difusión, van a venir muchos miedos. Ahora lo dije, no, entonces se me invitas a tu plata. Este final de semana no, porque tengo eso y aquello y la fiesta. Pero ¿cómo va a venir en la televisión? Te asisto en mi casa. Entonces peoró, ahora tienen la excusa para no venir. Pero verdad que es una manera de llevar esta unidad de la tradición de los misterios al mundo. Y así creo que estamos por tentar comprender cómo la señora Bessa decía, que se me permiten hacer este comentario del párrafo que más me parece impresionante. Cuando ela entra en los panchas, no digo que ahora se pueda agarrar. Yo no conozco ningún sistema de gobierno más perfecto en teoría que este. A la 38. Se inició con los ancianos, la idea que viene de la ancestralidad, de la aldea que se ocupaban de cuestiones que entendían, porque a su microdistrito no comprendía todo, y sobre las que podían decidir, porque no están calificados para votar en cuestiones que no comprenden. Hay más un último nivel. Hay que tener 2 años para regional en Brasil, 5 años para nacional, 7 años para secretario general, pero 15 años para votar en cuestiones patrimoniales. Para vender una propiedad de la sociedad teosófica en Brasil, no va a escapar fácil de la mano.
2/3 de todos los miembros del consejo que tengan 15 años de sociedad teosófica tienen que estar en acuerdo. Yo he visto algunos del miembro del consejo que querían vender eso y aquello, y eran miembros del consejo nacional. Ahí hacían las cuentas, ya tenemos más que la mitad. Ahí venía la calificación, pero este no vota, aquello no vota, aquello no vota. Ahí cuando llegaba a los de 15 años, no pasaba. No pasaba. Es un sistema muy seguro. Si no es una cosa, la verdad que eso casi quiere decir que haya una unanimidad. Si no hay una unanimidad, no se ve. Y ya han vendido, por supuesto, pero ahí no había lío. Quiere decir, con este sistema de calificación progresiva, se crea una gran seguridad del punto de vista jurídico, etc. Porque son los más expedientes, como estos ancianos. Pueden ya no tener mucha fuerza para viajar, trabajar aquí y allá, pero tienen la experiencia. Entonces, cuando la cuestión es esta, solo ellos. Había entonces sobre él un gobernador de clase superior elegido para orientar, organizar y dirigir los asuntos más importantes. De modo que grado sobre grado hasta llegar al rey. Ustedes saben que le vendieron la propiedad de Teckles Park en Inglaterra. Para una incorporadora hacer predio. Porque decían los actuales miembros ahí del consejo de ellos que estaba como dando prejuicio. Pero aquí no tiene las cenizas del fundador de la iglesia de Wedgwood, está en la pedra de fundación de la iglesia allá. Es el centro de la mesa redonda de toda Europa. Ahora, recibí como soy caballero errante, quiere decir tengo autoridad para errar a cualquier te dan el título, ahora puede errar. Estoy haciendo por todos los errores, pero ahí tengo que utilizar, ¿ves? El título. Pero entonces he recibido correspondencia que no va a haber el encuentro anual de la mesa redonda internacional porque no encontraron lugar para encontrarse en toda Europa. Vamos a ver acá, porque, mira, porque un consejo que no tenía esta seguridad lo vendió. Hemos perdido la propiedad. No sé si los canso con estas informaciones, pero es el efecto de un sistema y sus consecuencias. No tenía esa estructura de seguridad. Por supuesto que si fueran los más ancianos eso no iba a acontecer. Pero el consejo tenía algunos revolucionarios, algo vender, y ahora, bueno, ¿cómo se va a recrear un ambiente que era la sede de la escuela esotérica y que todo aquel magnetismo no se crea más? Para poner precio, o porque no estaba dando el lucro que quería. O como perdemos la sede de Dinamarca, porque empezaron a ingresar, primero que la sede era más de los tiempos gloriosos, que tenía muchos miembros, y después se fue incurtando, y muchos viejitos, y no hay jóvenes, ustedes conocen Europa. Y ahí cuando llegó un punto, empezaron a ingresar miembros de la escuela arcana de Alice Bailey, y entra uno, entra dos, entra tres, cuando llegaron a ser miembros también de la sociedad teosófica, y a la mayoría lo compraron, en Brasil se dice a troco de banana, por un precio
completamente afuera del mercado, y la señora Rada se empeñó en poner a la justicia dinamarquesa por vía internacional y lo perdió, porque la tendencia es que los jueces lo toman en favor del país y no de lo internacional. Entonces, si no hay un sistema que dé seguridad local o mismo nacional, es muy fácil perder. No cuando están todos en armonía. Cuando estamos en armonía no necesitamos de sistema. Pero ahí hay una ingenuidad creer que no necesitamos de ley. La ley existe cuando no estamos en armonía. Ahí vamos a ver cuál el sistema es eficaz para nos proteger del absurdo, o si vamos a sucumbir al primer viento que nos lleva. Es la historia de los 3 porquinos. Si hemos creado fundaciones para resistir porque viene, que está en la cara de los maestros, esto todo de que cíclicamente, a lo mejor a cada 7 años hay un viento fuerte en la sociedad teosófica que leva las hojas que no están bien conectadas al tronco. Y hemos perdido la sede de la sociedad teosófica en México, ¿verdad? Porque hay una peculiaridad de un país que es revolucionario, que ninguna institución religiosa puede tener propiedad en su nombre. Entonces, estaba la propiedad de México en nombre de personas, de miembros. Ahí no sé qué lío se pasó, que estaba en nombre de 3, 2 llegaron a un acuerdo y lo vendieron porque el secretario general llegó al final de su mandato y llegó a comprensión de que el nuevo que estaba electo iba a hacer algo malo. Entonces él se anticipó y lo vendió la propiedad para llevar el dinero a California para proteger las posesiones. Entonces en este camino parece que no volvió, o tal vez ni siquiera tenga llegado a California. Yo no voy a entrar en la cuestión. Después parece que se recuperó una fracción, pero ya se perdía la propiedad. Entonces es una confusión muy grande. Si no tenemos un estatuto eficaz, no digo que sea imposible, pero se pierde mucho. Y se deja de tener opciones de trabajo eficaz. Ella acrescenta, la obediencia era ejercida por los de abajo y los que estaban sobre ellos siempre debían rendir cuentas a sus superiores hasta que finalmente en este sistema de gobierno graduado se llegaba a quien encarnaba la soberanía de la nación, que era el vértice de la pirámide social y tenía una firme autoridad. Entonces, si la Federación Interamericana tuviera microdistritos, sur de América del Sur, norte de América del Sur, América Central, sur de América del Norte, norte de América del Norte, tenemos, por ejemplo, 5 regiones en que unos podrían tener autonomía de viaje y crear sus propios eventos sin que tener que hacer un viaje hasta el norte, porque la cuestión de la geografía lo piensa en el bolsillo. Hay el órgano más sensible, ¿verdad? Entonces que podríamos desarrollar mucho más el trabajo, quizá con esta organización preocupada en
desarrollar la sociedad a donde no está establecida. Porque se supone que las secciones ya están trabajando para sí mismas. Pero tenemos que tener un organismo que se va a las Guyanas, que le interesa al Ecuador, que todavía parece que solo tiene una rama, o a Paraguay, que no es sección. Quiere decir, eso es una cuestión, me perdonen, administrativa, tal vez así, cansativa por su tecnicalismo. Pero verdad que a veces fracasamos por no tener organización y porque no reflejamos un sistema que podría ser mundial. Porque lo que he asistido cuando fue electo miembro del Consejo Mundial por la primera vez, porque todo el secretario general ya es automáticamente miembro del Consejo Mundial. Pero cuando uno es miembro adicional, eso es más complejo. Porque como no hay proporcionalidad, un país como tal vez Uruguay, no sé si es una excepción, creo que sí, va a tener tantos votos cuanto India, que tiene 15.000 miembros. Y miran que hay países pequeñitos que tienen 50 miembros, porque 7 ramas son 49 personas. Al Consejo Mundial se crea tal desproporción que la señora Rada Brunier fue electa en la última elección con 2/3 de los miembros del mundo y no tenía mayoría confiable en el Consejo Mundial. Entonces, cuando me indicó como adicional, que es una manera del Estatuto de Olco de tentar establecer un balance, y algunos dicen, ¿por qué no sacan fuera los adicionales? Entonces no comprenden que hay una desproporción total, y los adicionales ni siquiera alcanzan la desproporción que hay. Es que el otro candidato quería hacer voto indirecto, pero desproporcional. Decía, vamos a elegir por el consejo y no por voto directo. Fue una de las proposiciones que ha dado un lío internacional, que la verdad que mejor que no sepan, pero hay que saber el mínimo para tener una idea que el estatuto es una cuestión importante. Entonces yo fui electo con 16 votos a favor y 16 contra. El señor ha tenido que usar el voto de Minerva, como se dice. Y ahí la acusaron de estar dando afuera de la hora. Ella respondió, ¿cómo voy a dar anticipado del resultado? Además, estaba así muy extraña la reunión. Y bueno, es que, mira, voy a repetir lo obvio. Cuando todos están en armonía, no hay problema de estatuto. Pero si no usamos nuestros cerebros, como dice la señora Besa, en conjunto, ahí en una posición más difícil, ya se puede perder el control. Y entonces, a mí me parece que la cuestión de la proporcionalidad y de los microdistritos y la progresiva calificación es lo que más refleja las ideas de Platón y de Ania Besa, porque así se hace en las estructuras de la masonería, que son proporcionales, número de ramas, caderas de representación a los niveles de la logia azul, de la roja, de la miel y de la blanca. Entonces, esa estructura piramidal viene de las escuelas de misterio, o quizás no lo sabe, si había entre la Lemuria una tradición aún más antigua, pero ya de los misterios tiene reflejo de los Atlantes. Entonces es una cosa muy antigua, pero aunque fuera de hoy,
Lo importante es que refleje las leyes universales, ¿verdad? Como un árbol, es una expresión de la sabiduría de cómo de una semilla se crea una multiplicidad. Un árbol es una miniatura de un universo. De una semilla muy pequeñita, de un punto de Big Bang, se crea toda una nebulosa, una galaxia. Por microdistrito, cada uno organizado, quiere decir constituido en un organismo, una orquesta, una armonía. Por eso los maestros dicen en las cartas, la única ley que reconocemos es la ley de ajuste o armonía universal, que es el karma. Y ahí toda la relación de la parte con el todo está regido por esta ramificación del todo a las partes. Y si una hoja está contaminada, ella no afecta a todo, porque se puede herméticamente aislarla a su tiempo. Incluso quizá hasta que sea recuperada y pueda regresar, ¿verdad? Pero en cuanto está en desarmonía y crea una dolencia, el organismo lo encapsula. Así es, el cáncer encapsulado no crece. El problema es cuando se está roto, está en metástasis. ¿Ah? Entonces todos los organismos tienen su mecanismo de defensa. Y este estatuto de esas estructuras piramidales tiene esta capacidad. Bueno, entonces me parece que ya estamos por nos encaminar al último tema, que en verdad ya se más o menos indicó, que es la correlación entre la vida interna y la externa. O sea, la relación del individuo y la colectividad nos permite mirar, eso es la gran conclusión de Platón en la República, que podemos utilizar ese mismo conocimiento estructural, ese mismo conocimiento sistémico, como un proceso de autoconocimiento individual. Empezar observando el nivel de hierro en nosotros, que sería el cuerpo físico. Mirar cómo seleccionar las emociones que sobre él actúan. Mirar cómo los pensamientos dirigen las emociones. Mirar cómo los ideales abstractos del cuerpo causal dirigen los pensamientos. Mirar cómo la intuición dirige los ideales. Y por supuesto el rey, que es el Atma, es soberano y reina en nosotros. Entonces esta idea también está justo al final y a los pies del maestro. Y así dice: la sabiduría que te capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad, esas han de ser tus cualidades. Entonces hay una conexión interna que me parece muy importante y por supuesto vamos a desarrollar a la tarde, que está
en conexión con la idea de los espejos o esta idea de micro y macro, que somos un microcosmo, también nos permite hacer al revés. Una cosa que funciona como ideal externo es un camino de autoconocimiento a uno. Cuando sustituimos un diputado, un representante, es como la manera de sustituir un pensamiento que no está bien. Entonces uno va a tomar a los pies del maestro, y se va a ver cuando elige cómo el Atma y la intuición nos debe proporcionar una selección de los pensamientos. Claro que cuando el Atma no es conectado aún directamente, lo sustituye temporalmente como su representante, por supuesto el maestro. Entonces, acá se dice, voy a tener que poner otros números. A ver. Ay, que Dios es sabiduría. Acá debe ser. Sí. Bueno, eso ya está en la segunda parte. Acá es el 5, cuando medites, ahí ya empieza, estamos entrando en la mente. Ahí cuando llega el 17, debes discernir entre lo importante y el no importante. Ahí está por el 15, en pensamiento primero. Y ahí llega un tipo de discernimiento muy especial. Cuando seas discípulo del maestro, siempre podrás verificar la verdad de tu pensamiento comparándolo con el suyo. Porque y vamos a considerar, el maestro representa en nuestro Atma que no tenemos plena conexión aún. Él sustituye nuestro rey interno y es como el rey del sistema de la pirámide. Porque el discípulo es uno con su maestro. Y el discípulo acá representa, por supuesto, la personalidad. Y solo necesita elevar su pensamiento hasta el del maestro para ver de inmediato si concuerda con él. Si no concuerda es erróneo y lo cambia instantáneamente porque el pensamiento del maestro es perfecto, pues él lo sabe todo. Ahora mira qué sacrificio uno hace de no tener más derecho a su propio pensamiento. La señora como Blavatsky lo sacrificaba cada momento, pasaba 16 horas al día para escribir la doctrina secreta como si fuera solo un canal. Pero esta parte que está aquí indicada y que después en la parte del control de la mente se aplica a la meditación, son lo mismo que la relación entre las partes de un estado. Sí, lo usamos por reflejo. Entonces, eso vamos a empezar hoy a la tarde para dar continuidad a los temas y ahí traer el individuo de nuevo a la supremo desafío del autoconocimiento. Muchas gracias. Gracias.